Hola Virgo, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones para cada uno de nosotros. Si tú también lo crees, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti por cualquier motivo, lo puedes hacer a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Bueno, también si tú requieres alguna consulta de tarot personalizada, en la descripción del video y en el primer comentario de este video está mi WhatsApp personal para que te comuniques directamente conmigo. También quería hacer un saludo muy especial el día de hoy a todas las madres que están celebrando en este día, bueno, su día especial o en este mes de las madres. Muchísimas bendiciones a mis madrecitas hermosas, preciosas, que Dios me las siga llenando de felicidad, de abundancia, de salud y de éxitos. Bueno, también te quiero recordar que si esta lectura no resuena contigo, que por favor la dejes pasar. Esta lectura tiene tres partes: la primera parte para las parejas, la segunda parte para los solteros y la tercera parte para su economía. También, bueno, por ahí andan mis gatitos. También te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Bueno, y te quiero decir también que siempre los llevo en mis oraciones, que siempre los llevo en mi corazón y que los quiero un montón, los quiero millones. Vamos a ver qué nos dicen las hadas para ustedes el día de hoy. Te dicen: es tiempo de curación y no de guerra. Te están diciendo que es el momento de sanar ese corazoncito hermoso, ese corazoncito bello que tú tienes. Bueno, perdonar y perdonarte es la clave para esa sanación, para esa curación. También te están diciendo que es momento de que tú pienses todas esas palabras que tú vas a decir o las acciones que tú estás encaminando, que sean encaminadas al amor, a la verdad, a la paz y no a la guerra. Bueno, y si tú quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes escribir: llegó mi tiempo de curación y no de guerra. Bueno, ahora vamos a comenzar la lectura para las personas que en este momento preguntan por su persona especial. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial. Y en estas 4 siguientes cartas vamos a ver lo que me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano como pareja, y también algún consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial es alguien que realmente te quiere, es alguien que realmente confía en ti, está muy optimista con la relación que están llevando ustedes en este momento. Es una persona que siente que contigo está cumpliendo todos sus sueños y sus deseos en cuanto a relaciones, en cuanto a amor. Es una persona que está feliz, realmente feliz de estar contigo. Es una persona que había estado esperando tener una relación como la que tiene contigo en este instante, y que la verdad había rogado mucho al cielo por encontrar una persona como tú, por encontrarse con alguien así exactamente como tú eres, con pelos y señales. Bueno, tu persona especial espera que tú quieras como reahondar más, como no, ¿cómo te digo? Como profundizar más en la relación de ustedes, como que irse más allá, arriesgarse a cosas más profundas, a cosas más grandes. Ustedes dos, es una persona que te ve a ratos como dudando demasiado, como que no muy convencido, no muy convencida de que realmente eres tú la persona con la cual debería estar en este instante, en este momento. Bueno, tu persona especial te ve a ti, piensa de ti que eres una persona bastante arriesgada, bastante aventurera, sí, con los pies muy bien puestos en la tierra, pero que también te aventuras a cosas nuevas, a cosas diferentes, con seguridad, sí, pero que te aventuras a esas cosas. Te ve como una persona leal, como una persona inteligente. Es alguien que realmente te admira muchísimo. Aparte de que te quiere y que te ama, es alguien que te admira de verdad. ¿Qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Mira, hay ciertas cosas que van a salir a la luz de parte de la relación de ustedes. Hay algo que hay uno de ustedes dos que se está ocultando. Hay uno de ustedes dos que no está diciendo la verdad total de lo que está pasando con ustedes. O sea, hay alguien que oculta algo. Uno de ustedes dos sí está en esta relación, la están construyendo y toda esa cuestión, pero hay algo muy oculto y eso va a salir a la luz. Va a salir a la luz porque
La verdad va a ser como te digo, como algo ya totalmente inevitable. Las cosas van a caer por su propio peso. Y esto en medio de todo, en medio que tal vez el temor de la persona que está ocultando eso, está muy temerosa de que las cosas se terminen con esta persona por saber esa verdad que tal vez está por descubrirse. Pero yo te digo que esto va a ser lo mejor. Después de esta situación, si va a ser algo tensa, va a ser algo un poco estresante para la persona que está ocultando esto, pero a la larga esto va a ser muy positivo porque se van a decir verdades con amor, con respeto, con mucha prudencia, con mucha sabiduría, y las cosas van a resultar mejor de lo que la persona que está ocultando esto se lo esperaba. Bueno, vamos a ver qué te dicen los ángeles el día de hoy. Te están diciendo que los sueños saben sobre el futuro. Bueno, tal vez si tú eres la persona que está teniendo muchas dudas, que tal vez está ocultando alguna cosa y que no sabe cómo llevar la situación, bueno, dentro de los 4 días siguientes, ten muy en cuenta lo que vas a soñar. Lápiz y papel al lado de tu cama para que apuntes lo primero que se te venga a la cabeza apenas despiertes del sueño que hayas tenido o de los sueños que hayas tenido la noche anterior. Bueno, al final de estos 4 días, fíjate bien lo que has soñado y verás que te va a revelar el camino, la forma de hacer esto, de llevar las cosas bien con tu persona especial en este instante, en este momento. Bueno, también vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, te están anunciando una posible ruptura de la relación tuya con tu persona especial. Entonces, si hay algo que tengas que hablar, si hay algo que tengan que solucionar tú o tu persona especial, este es el momento. No esperen a que su persona especial se entere por intermedio de otras personas de lo que deben saber por intermedio tuyo. Vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy. Te están diciendo que lo hagas por ti. Lo que vayas a hacer, lo que vayas a decidir, hazlo pensando en ti, en tu bienestar, en tu alegría, en tu felicidad. No es el momento de estar pensando en otras personas, en el que dirán, en el que podrían hacer. No, después de que no perjudiques a otras personas o no te perjudiques a ti mismo, a ti misma, bueno, hazlo por ti. Y si lo quieres reafirmar en los comentarios de este video, lo puedes hacer escribiendo en este momento: yo me levanto y hago todo lo que pueda por mí, por mi vida, por mi relación y por mi felicidad. Bueno, ha sido la lectura para ustedes que están en una relación, en una pareja. Les mando muchas bendiciones y mucha luz, mucha luz. No tengan miedo a la verdad, tengan miedo a cosas diferentes, ya tengan miedo a la mentira, al engaño, a eso sí tenganle miedo, pero a la verdad no. Igual es tu verdad o es la verdad de tu persona especial. Ya está en sus corazones, en su mente, en su espíritu, si aceptan o no aceptan esas verdades. Ahora vamos con la lectura para las personas que en este momento están solteritos y solteritas. Vamos a ver qué me les está pasando a mis solteritos y solteritas el día de hoy y qué se me les viene también en un futuro más bien cercano, y también el consejo de sus guías espirituales. Tú vienes de un desengaño o estás atravesando un desengaño, una persona con la cual tú habías hecho planes, habías hecho no sé, proyectos, o tal vez no puede ser una persona, ¿no? Tal vez es un trabajo, proyecto, emprendimiento que tú lo veías de una manera diferente y que no está resultando o no resultó de la manera que tú querías. Bueno, te estoy diciendo, o sea, tú ya te sientes como cansado, como aburrido, como diciendo, bueno, yo estoy luchando, intentándolo por un lado, por el otro, y las cosas como que no funcionan. Pero yo te digo que todo esto tiene una solución. Mejor, bueno, sí, tú ya has trabajado, ahora suéltale al universo. No te digo que es que vayas a dejar de trabajar, no, sino que suéltale el control al universo, a Dios, a como tú quieras llamarlo, a la fuente, a tus guías espirituales. Suelta un poco, no pretendas controlarlo todo. Bueno, tú no lo puedes controlar todo, hay cosas que hay que dejarlos a la divinidad, ¿ya? Por otro lado, me están diciendo las cartas también que es muy probable que encuentres a una persona con la cual te vas a poder comenzar a entender. No necesariamente tiene que ser una relación amorosa, ¿no? También puede ser una amistad que puede durar en el tiempo. Te viene para ti un regalo, algo totalmente inesperado, tal vez un golpe de suerte o un dinero que tú no esperabas que te fuera a llegar. Bueno, llega a tu vida, llega a tus manos. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, ten cuidado de ciertas personas que están alrededor tuyo. Te van a decir mentiras, te van a tratar de engañar
y te van a tratar de, no sé, hacer que firmes papeles o hagas cosas o decidas cosas o inviertas dinero en ciertas cosas que la verdad va a ser totalmente un engaño. Cuídate mucho de estas personas falsas que te pueden estar engañando y haciéndote perder dinero. Bueno, por otro lado también me dicen las cartas con respecto a ti que tú eres una persona bastante equilibrada, muy generosa, y que eso que tú das, que eso que tú estás sembrando en este momento, en estos días, se va a multiplicar porque llega la cosecha para ti. Te están diciendo los ángeles por este lado que entenderás un misterio del alma. Hay algo que tú, la verdad, te preguntas, bueno, ¿por qué te suceden ciertas cosas? O te dejan de suceder, o hay personas que se alejan, hay personas que ya no están contigo. Bueno, tú vas a comprender todo esto. Además, vas a comprender por qué estás aquí en este planeta. Dentro de los 4 días siguientes, te aconsejo que estés muy pendiente de las señales que el universo, tus guías espirituales te van a mandar a través de números, a través de frases, de palabras, de imágenes, que podría ser a través de sueños o a través de pensamientos que te lleguen así como de repente a ti y digan, oh, ya me di cuenta de cuál es la realidad en esta vida. Bueno, vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Esta es la carta del desasosiego y me habla acerca de familias numerosas, familias que tal vez están contendiendo en este momento, en este instante, tal vez por herencias, tal vez por discusiones, tal vez simplemente por el cariño de algunas personas. Bueno, esas discusiones llegan como a su fin, llegan a su fin porque viene la sabiduría para ustedes, llega una luz para lograr comprender qué es lo que realmente deben hacer como familia, que es estar unidos realmente. Bueno, te dicen las hadas por este lado que solo somos polvos de estrellas, que recuerdes que estamos en esta vida como almas, como espíritus, teniendo una experiencia corpórea en este cuerpo y no al revés. Bueno, que trates de ser feliz, de crecer, de aprender, de dar amor, de repartir amor y de amarte a ti mismo, a ti misma, que es totalmente fundamental. Bueno, y si lo quieres escribir en los comentarios de este video, solo somos polvo de estrellas, solo somos amor. Bueno, solo no. Especialmente somos amor, porque ser amor es lo mejor. Y eso es lo que somos todos, a pesar de lo que seamos, a pesar de lo que aparentemos, todos somos amor y venimos de una misma fuente, por muy extraño que esto te parezca o le parezca a algunas personas. Bueno, vamos ahora con la lectura para las personas que en este instante, que en este momento me están preguntando por su economía. Vamos a ver qué me les dice con respecto al dinero o al trabajo, a ver qué me les está sucediendo a ustedes, mis queridos y mis queridas, para estos días. Bueno, ten mucho cuidado con estas personas que están contendiendo contigo en el trabajo o en la empresa o en las inversiones. Son personas que la verdad son bastante problemáticas y lo único que quieren es amargarte el rato. Eres una persona muy trabajadora, con mucha suerte, y que la verdad esto genera bastantes envidias en las personas de tu entorno. También me están diciendo las cartas que todo mejora para ti en el trabajo. Todo mejora, todo se hace más fácil, se hace más llevadero gracias a tu capacidad de entrega, gracias a precisamente tu trabajo y a lo que tú haces día con día por salir adelante. Los ángeles te están diciendo en este momento que promuevas la vida. Fíjate bien qué está saliendo de tu boca, palabra de vida, está saliendo palabra de amor, palabra de fe o todo lo contrario. Fíjate bien lo que estás diciendo y recuerda que cada palabra que tú expresas, cada pensamiento que tú tienes, hace poquito a poco, va construyendo la realidad que tú vas a tener en un futuro más bien cercano. Entonces, preferiblemente palabras de amor, palabras de fe, palabras de agradecimiento, palabras de verdad y palabras de perdón. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio en el día de hoy. Bueno, también me están diciendo que hay algo, vienen personas de tu pasado, vienen personas, alguien del pasado, alguien con quien tú tuviste algún tipo de relación económica o de amistad, vuelven a tu vida, regresan a tu vida, pero para algo totalmente bueno, para algo totalmente positivo. Hay cierto secreto, hay cierta cuestión que permanece oculta en tu vida, es mejor que se quede así, oculta, como que no te afanes tanto por saber esos secretos, en este momento no lo hagas. Te están diciendo las hadas por este lado que
no tengas miedo de cantar, no tengas miedo de decir tu verdad, no tengas miedo de opinar y de expresar esos sueños y deseos que siempre has tenido con relación a tus proyectos económicos. No lo tengas, hazlo, planea, hazlo y sigue adelante. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.